Amables televidentes, arrancó Telematutino 11, arrancó el viernes, preludio del fin de semana. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, muy buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11. Hoy es viernes 20, se está yendo rapidísimo este mes de mayo. Como siempre, la invitación para que estén con nosotros en esta mañana. Vamos a comentar la actualidad. Hoy, como cada viernes, tenemos a la doctora Alejandra Núñez con su segmento dedicado a las mascotas, a los dueños de mascotas, mejor dicho. Y como invitada contaremos con la participación de la doctora Oemil Rodríguez, quien es especialista en algo tan importante como es la nutrición, que uno no le da cuenta, Ramón, porque comer no es nutrirse. No. Uno puede comer mucho, pero no nutrirse bien. Así que les invitamos a que estén con nosotros esta mañana en el programa. La salud en gran parte es debido a la alimentación, a una buena o una mala alimentación. Señores, lo peor que le puede pasar a un gobierno son los apagones, porque la gente se tira a la calle. La gente, en este momento ya de temperatura como si fuera verano, 10, 12 horas de apagones. El presidente ayer habló, hoy hay un comunicado del sector eléctrico. El presidente dice que estos apagones se deben al gobierno pasado, que nadie había tenido planes, que no se añadieron las plantas que había que añadir y que este gobierno sí va a añadir 2.000 megavatios en plantas en base a una licitación. Es bueno recordar que esa licitación tiene más de un año y no se sabe los resultados todavía, y que instalar una planta de esa magnitud toma no menos de 3 años. Es decir que en este gobierno no se adicionan esos 2.000 megavatios. Ramón, el tema de los apagones mejoraron ostensiblemente en el pasado gobierno, al punto que tuvimos lo del COVID y no hubo apagones. Tú me dirás, bueno, bajó la demanda por las industrias y demás, pero la población estaba relativamente tranquila en ese sentido porque no habían apagones. Que los apagones desaparecieron en algún gobierno, nunca. Mejoraron, sí. Crecimos en el parque energético instalado bastante. ¿Suficiente para dar respuesta a la demanda? No. ¿Por qué? Porque gracias a Dios la economía dominicana está creciendo. Y cuando la economía crece, más industria, más personas, más empresas, más demanda de energía eléctrica. Además de que tenemos un problema, ¿qué otra cosa? Pero los apagones ocurren por generación, generalmente, por problemas en la generación, ¿verdad? O cuando hay deudas. Eso se salió también de los titulares. Recordemos que eso estuvo muy presente durante mucho tiempo, siempre. El balance con los generadores. El tema es que hemos aumentado y en energía renovable se ha aumentado, es decir, la oferta, pero no suficiente. Todavía seguimos dependiendo mucho de esos combustibles fósiles, por ejemplo, y todo el sistema eléctrico, ya ahí tenemos la pérdida, la distribución, la administración, eso es otra cosa. Pero en términos de generación, yo estoy de acuerdo contigo, Ramón, es decir, desarrollar plantas y en lo que va la licitación, la construcción, la instalación, etcétera, eso toma tiempo. En todos los gobiernos se han construido plantas, incluso uno de los pasos más importantes lo dio el doctor Leonel Fernández cuando aquel proceso de empresas mixtas. Hoy en día Jaina y Ejitabo son empresas mixtas que le dejan muchísimo dinero al gobierno y son las dos plantas más importantes que tiene tiene el sistema, aparte de Punta Catalina. Ramón, es cierto que el gobierno pasado puso todos los huevos en Punta Catalina y vendió la idea de que Punta Catalina era la solución y no era la solución. Había que añadir más plantas. Bueno, era un alivio y es un alivio. Es un alivio. Al punto de que se reconoce hoy que si no fuera por Punta Catalina la situación fuera peor. No, de hecho, lo penoso es que Punta Catalina pudiera generar entre 300 y 500 millones de dólares de beneficio y no lo está generando porque el carbón ha subido de precio, no se compró carbón a tiempo y entonces ahora estamos pagando carbón en el mercado spot. Pero el problema es que la economía dominicana ha crecido más rápido que la demanda, la oferta de plantas. De generación. Y que si bien ahora aparentemente hay empresas privadas que están dispuestas a invertir y el gobierno tiene que poner un chele,
en un pasado no era así. Es decir, no aparecían. Yo quiero ver esa licitación, a ver qué empresa va a meterse en una inversión de 800 megavatios en Manzanillo y el tiempo que va a tomar eso. Pero los otros 1.200 millones se van a licitar. Entonces, el país va a seguir sufriendo apagones de tiempo en tiempo. Es decir, cada vez que salga una o dos plantas por mantenimiento. Exacto, o por avería. O el sargazo de que impida, o una culebrita, o otra cosa, impida el funcionamiento de una planta, vamos a tener este problema, que es una parte del problema. La otra parte del problema es que el sector eléctrico representa un hoyo para las finanzas públicas. Y no son 1.000 millones de dólares cada año por el tema de las pérdidas eléctricas, que en eso sí, ningún gobierno ha logrado reducir las pérdidas. Es más, ahora se han incrementado. Ramón, y esto viene en medio de una situación en que los que pagan la energía eléctrica, que también estamos recibiendo apagones, es lo otro. Estamos pagando más por la energía. Es decir, en medio de incrementos en la tarifa vienen esta tanda de apagones que en realidad son odiosos. Imagínate tú en esos barrios, Ramón, donde no hay luz, a veces no hay agua, con esta temperatura, es decir, no hay un abaniquito, las calles inseguras. ¿Para dónde va a coger la gente? Se enardecen los ánimos. La gente se pone a protestar y realmente ha habido incendios de vehículos, eso no aporta. Y los sectores de diferentes puntos del país, la prensa dice que en Santiago, que es una población urbana de por lo menos 1.300.000 personas, hay crisis también en el suministro del agua, además de los apagones. Entonces, esta es una combinación fatal para cualquier gobierno, Ramón, para que la gente realmente caldee los ánimos y salga a protestar. No auspiciamos ningún tipo de protestas, porque lo que se pierde más con ella, y eso quema de vehículos, neumáticos, tirar basura a la calle, no, así no es. Pero sí la gente debe, el gobierno debe escuchar esas voces y ver cómo le da respuesta a esas necesidades. Pero sepamos que este es un problema que va a continuar de tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo vamos a tener apagones. Por otro lado, fue penoso cuando comentamos el lunes pasado el espectáculo de oficiales de inmigración huyendo de una banda de haitianos armada de palos, piedras, cuchillos y machetes. Y dijimos que eso era una debilidad que eso era intolerable. Qué bueno que el director de inmigración, que está tratando de hacer un esfuerzo, hizo acompañar al personal de inmigración de policías y de militares y penetraron al residencial Juan Bosch, donde una banda de haitianos le hacen la vida imposible a los dominicanos, y apresaron a 385 rebeldes, porque son rebeldes, para ser deportados. Y esto, nosotros no se puede permitir que los haitianos se apandillen en República Dominicana. Esa etnia lleva la violencia en la sangre desde la fundación de ese país. Hay que ver en Haití, que Haití está dominado por bandas de criminales, de secuestradores, de asaltantes. Nosotros no podemos permitir eso de este lado, y por eso las deportaciones y la construcción del muro tienen que seguir sin pausa. Enrique García está haciendo un gran trabajo, Ramón. Sí. Y mira, los oficiales de migración que fueron a tratar de apresar a los ilegales haitianos y que se fueron, tú dices que huyeron, está bien que se fueran. El que evita una desgracia no es un cobarde. Además, usted no va a ir para que lo maten porque ya han apuñalado al personal de migración. Lo han apuñalado justamente cumpliendo con su deber. Entonces, tenían que ir respaldados y tenían que aparecerse a las 6 de la mañana porque no había otra forma. Ahora bien, tenemos que apoyar a migración y debe ser contundente su autoridad. Contundente su autoridad, y el que esté aquí en condición ilegal que se subleve más rápido hay que deportarlo. Sí. Lo que parece es que los oficiales de migración van a tener que estar acompañados de militares. Sí, y armas de todo tipo. Para esa redada, porque esta gente reacciona con violencia. Yo comentaba el lunes. Ahora, yo no sé dónde estaban los derechos humanos internacionales, Ramón, ahí. No, en eso no. Ahí no. Yo comentaba el lunes que en Estados Unidos hacen redadas de manera permanente y se llevan dominicanos, se llevan mexicanos, se llevan sudamericanos, y usted nunca ha visto en un periódico norteamericano que esos ilegales han respondido con violencia a la migra, como le dicen ellos. No, nunca. Aquí, porque esta gente están envalentonados.
Me gusta el editorial del Listín Diario sobre ese tema que dice que está el caso de los crímenes que cometen y de los asaltos. Entonces, en eso hay que ponerse duro las autoridades. Yo me uno a lo que tú señalas. El director de migración está haciendo tremendo trabajo. Sí. Y las deportaciones deben de continuar y el muro tiene que seguir a toda velocidad. Así es. Por otro lado, el presidente sale de viaje hoy, tiene dos citas sumamente importantes. Una en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, donde él va a hablar de cómo afrontó y hay que reconocer el éxito que ha tenido el gobierno con la pandemia. Y también el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, que es un encuentro no solamente de gobernantes, sino de los cerebros más privilegiados. Ese foro es organizado por el economista Klaus Schwab, que hay una obra que yo se la recomiendo a todo el mundo, que se llama La Cuarta Revolución Industrial, que eso es una joya, eso es un clásico. El presidente tiene la oportunidad de ponerse al día de todo lo que está ocurriendo. Imagino que este foro va a ser muy importante, porque ocurre en medio de una crisis global, de una crisis de inflación, de una crisis de todo tipo. Bueno, Ramón, y es un gran reconocimiento para el presidente Luis Abinader, para su gobierno, el hecho de ser invitado por estos organismos internacionales de tanto prestigio a nivel mundial, un reconocimiento para lo que ha hecho el gobierno, no se le puede quitar. Y el presidente Abinader tiene el privilegio de ir a esos foros a exponer esa experiencia. Así que queda de nuestra parte desearle mucho éxito en ese viaje. Por otro lado, lo normal es que la gente renuncie de un partido de oposición para pasar a un partido de gobierno, porque usted ha renunciado a un partido de gobierno como que no es usual en República Dominicana. Pues mire, hay un caso ahí de un regidor, Mario Sosa, fue el más votado en el Distrito Nacional y renunció del PRM porque él considera que ese partido está haciendo lo mismo que los demás partidos, que no representa un cambio, aunque él elogió la obra de gobierno, la parte de la pandemia y otros logros del gobierno, pero se fue del PRM. Ramón, ¿a dónde irá? El tema del regidor Sosa, así como la disolución de una alianza que había entre Minú Tavares y Guillermo Moreno, evidencia que la forma de, nos da indicio que la forma de hacer política es la misma, y los partidos con matices son los mismos. Si tú te pones a ver por qué es la renuncia, es tradicional, él dice que el manejo es la misma vieja política de siempre. Fíjate lo que dijo Minú Tavares cuando habló de esa disolución. Algunos hablaron de una forma un manejo interno del partido con cierta autoridad marcada, donde no había mucho espacio de participación. Es lo mismo que ocurre. Bueno, fíjate que recientemente el diputado Rodríguez, joven brillante, se quejó públicamente del manejo de los fondos en esa organización. Así que las organizaciones aún pequeñas reproducen los mismos vicios que los partidos grandes. Es un problema que pasarán varias generaciones y tendrán que surgir nuevos políticos para que se aprenda a ejercer una política de forma diferente. Ahora, ¿dónde se ejerce una política de forma diferente, Ramón? Tú crees más que yo y sabes más. No, por ahí tú sabes que hay países desarrollados donde la política es diferente. Desarrollados. Donde una persona lo nombra en un cargo y no pierde la cabeza. No se vuelve loco. ¿Entiendes? No, pero si es así, nos falta mucho. Que eso lo vivimos nosotros en cada gobierno. Sí. Hay gente que cuando sube se cree que no va a bajar nunca del puesto y se cree un dios. Sí. No coge los teléfonos, se olvida de sus amigos, a veces hasta se casa de nuevo, cambia de esposa, de carro, de vivienda, se olvida de la base. Y total, cuando bajan se dan cuenta que cuando caen no son nadie. ¿Quién se recuerda de una serie de altos funcionarios del gobierno pasado y del anterior y del anterior y del anterior? Nadie. Pero esa es nuestra política. Nuestra invitada es la doctora Oemil Rodríguez, ella es especialista en nutrición. Nosotros a veces los viernes nos gusta de vez en cuando traer a un médico para variar un poco la temática política o económica.